Muy buena tarde de martes, qué gusto que nos acompañen aquí en la UNAM Responde. Les damos la bienvenida en este espacio informativo de diálogo y de acompañamiento en el que día con día buscamos compartir con ustedes pues parte del quehacer que genera nuestra máxima casa de estudios del país. Hoy les tenemos información relacionada con el cacahuate asiático, además tenemos nuestra colaboración habitual con Gaceta UNAM y nuestra entrevista la dedicaremos a hablar sobre cultura, un tema que a muchos nos apasiona. Quédense con nosotros. Reunir a académicos, universitarios e investigadores en torno a diferentes asuntos de relevancia para México y el mundo con una perspectiva cultural es el objetivo de la serie titulada Hablemos de Cultura, donde colaboran Fundación UNAM, el Colegio Nacional y el Centro de Enseñanza para Extranjeros. Y bueno, para invitarnos a la segunda mesa de este ciclo titulada La Universidad y el Mundo y también para platicarnos sobre esta iniciativa, saludamos con mucho gusto esta tarde aquí en nuestras instalaciones al doctor Domingo Alberto Vital Díaz, quien es coordinador de este proyecto Hablemos de Cultura y, por supuesto, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de nuestra universidad. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muy buenas tardes, Rosa. Le agradezco muchísimo el espacio para que podamos conversar sobre esto que usted ha presentado ya muy bien. Pues muchas gracias, pero usted seguramente tiene mucho más que decirnos y comencemos por el principio. ¿Cómo surgió esta iniciativa hace ya algunos años, doctor? Exactamente, surgió hace 4 años, en 2020, estábamos en plena pandemia y teníamos muchísima inquietud, y cuando digo teníamos estoy pensando en Dionisio Meade, presidente del Consejo de Fundación UNAM, Araceli Rodríguez, directora ejecutiva, y yo platicando, conversando, de pronto dijimos hagamos otro foro. Fundación UNAM tiene varios foros, claro, pensando justamente en cultura, y de pronto Araceli me dijo hablemos de cultura, y le dije ahí está el título. Y entonces lo que hicimos fue empezar a conceptualizar qué pensábamos, qué entendíamos por cultura. Hay muchísimas definiciones, es una de las actividades humanas más definidas, con más definiciones, y nosotros pensamos antes que nada desde el punto de vista educativo, desde la universidad. Entonces, la conclusión fue, necesitamos cultura ecológica, digamos, todas las personas que habitamos este planeta necesitamos tener cultura ecológica, cultura médica, digamos, para temas de emergencias, en fin, de cuidados, y cuando claro, vino la pandemia con más razón, y cultura educativa, cultura internacionalista, en fin, ¿no? Entonces, básicamente esa era la definición de cultura, y empezamos a invitar a una serie de personalidades. Recuerdo muy bien la espléndida mesa de Hablemos de Cultura Ecológica, con 2 grandes personalidades mexicanas, el doctor José Sarucán, y la doctora Julia Carabias, con una serie de temas. Nos pusieron muy al día sobre lo que significa tener una cultura ecológica. Yo recuerdo mucho la preocupación del doctor Sarucán ese día. Decía, vean lo que está ocurriendo en Haití, eso es lo que le puede pasar al planeta si no incrementamos nuestra cultura ecológica. Habíamos tenido ya, porque esto empezó en 2020, noviembre de 2020, una charla muy interesante en torno a la muerte, pero la muerte desde México, la cultura mexicana, las tradiciones culturales mexicanas, y también fueron mesas muy gratas. El tema parecía difícil y más en ese contexto, con personalidades como Vicente Quirarte, como Felipe Garrido, como Arnoldo Kraus, entre otros, Hernán Arrazabala, y claro, como estábamos en pandemia, todo empezó siendo en Zoom, fundamentalmente. Virtual. Y esta es la principal razón, el principal motivo por el que se ha ido transformando a lo largo de 4 años. ¿Cómo es que llega este Hablemos de Cultura al 2024, doctor? Una de las diferencias más importantes es que justamente desde la sesión anterior, el 24 de abril de este 2024, ya tuvimos por primera vez una sesión presencial en el auditorio José Vasconcelos del Centro de Enseñanza para Extranjeros. Permítame decirle, Rosa, que las 3 entidades, instituciones que están participando son Fundación UNAM, el Colegio Nacional, con una intensa participación antes que nada del doctor Jaime Urrutia, también el doctor Vicente Quirarte, y el Centro de Enseñanza para Extranjeros.
y ahora hay continuidad. Yo en ese momento era el director del centro y ahora con la nueva directora, Anel Pérez, estamos también trabajando muy bien. ¿Qué tienen en común? Es decir, ¿qué tienen de común estas diferentes instituciones que los hace, ya nos hablaba como de los intereses que los mueven, que los hace unir esfuerzos para poner la cultura en el centro? La cultura, justamente, como usted lo dice, Rosa, está en el centro. La cultura es una manera de irradiar hacia todas las actividades humanas. Por ejemplo, hablamos de cultura científica, hablamos de cultura humanística. Entonces, la física, por un lado, la historia, la biología, la filosofía, se pueden unir a través de este concepto. Y lo que nos une, sobre todo, pues es una gran preocupación por el planeta en general, por el país y también por colaborar con el trabajo de los rectores, en su momento Enrique Graue, ahora Leonardo Lomelí. Por cierto, tanto el doctor Graue como el doctor Lomelí participaron. El doctor Graue moderó una mesa muy amplia y muy intensa que además se publicó sobre cultura educativa. Entonces ahí participaron, entre ellos el doctor Lomelí, la doctora Patricia Dávila, la doctora Tamara Martínez, el doctor Alberto Kenoyama, dando una serie de distintas perspectivas. Y ya que mencioné que se publicó Hablemos de Cultura, ha tenido una serie de salidas con cápsulas, pero también con publicaciones, de manera que la intención fundamental es que por el lenguaje, por el estilo, por el diálogo, llegue al mayor número de universitarias, universitarios y también de la población en general. Toca un tema importante, doctor, del que me gustaría tener como su visión un poquito más extensa, que tiene que ver cómo es que la cultura se vuelve en esta iniciativa el gran paraguas para abordar distintas problemáticas de la vida contemporánea, no solamente dentro de nuestra universidad o del país, sino que atraviesan pues las diferentes latitudes. Ligamos mucho el concepto de cultura con el concepto de educación, en el sentido de que la cultura debe terminar derivando en aprendizajes muy concretos y yo diría incluso en ciudadanía. De las muchas definiciones de cultura que hay, a mí me gusta muchísimo una de José Ortega y Gasset, que dice: cultura es todo aquello que nos sirve para resolver los grandes desafíos de la vida. Y allá por 1985, mi maestro Salvador Elizondo, el gran escritor mexicano, acaba de ocurrir el terremoto, decía: cultura es todo lo que no se cayó en el terremoto. Es decir, necesitamos en ese sentido también cultura muy ligada a la ética, en la ingeniería, en la arquitectura, en fin, ¿no? Recuerdo también allá por el año pasado, en 2023, una mesa muy fuerte, muy intensa, muy interesante, 2 mesas, una de ellas sobre economía, con Rolando Cordera, nuevamente Leonardo Lomelí, en fin, cómo está la situación económica del país desde la perspectiva de nuestra universidad, y otra médica, con el entonces director Germán Fajardo y la directora del Hospital General de México, en fin, cuáles eran los saldos de la pandemia en ese momento. Por cierto que a partir de todo este contexto, con 3 colegas, una de ellas una estudiante mía, hicimos este libro, Brevísima Historia de las Pandemias, donde hacemos un recorrido de 10 de las pandemias más importantes, y ahí nuevamente volvemos al tema de unir una cuestión sanitaria, médica, clínica, en fin, de salud pública, con temas culturales, ¿no? Con literatura, en fin, parecerían alejados, pero por ejemplo la literatura desde la Ilíada está llena de referencias a lo que se llamaba pestes entonces, ¿no? Y ese es un mérito que hay que resaltar, el poder tener la capacidad de ligar esos temas que en el imaginario parecen muy lejanos. Le quería preguntar sobre eso, doctor, en el sentido de cuándo se plantean un programa de este tipo, cuándo se están pensando los temas, los invitados, claro, cómo sucederá. Lo que se busca es generar un diálogo, digamos, entre los participantes, pero que a la vez esto tenga un eco mayor, y un poco, pues la respuesta viene con este libro, pero ¿qué más se busca? ¿Qué más han conseguido? Para responder la pregunta, yo pondría como ejemplo la mesa que tenemos precisamente mañana, 29 de mayo,
a las 12 del día. La universidad y el mundo, claro, en los ejes del rectorado son muy importantes los temas de internacionalización, pues sabemos que ya tiene tiempo y en el rectorado actual también. Entonces, la universidad y el mundo. Como comentaba hace rato, entonces estamos tomando esos ejes como base principal para nuestras reflexiones. Y entonces, vamos a ver cómo están las universidades en general en el mundo contemporáneo. Un mundo muy desafiante, con elementos de incertidumbre, con elementos de certidumbre. Y una de esas certidumbres evidentes es que la educación, y especialmente la educación pública, la educación universitaria, van a jugar un papel determinante, como lo han jugado en el presente y el futuro del planeta. Invitamos a la doctora Tamara Martínez, secretaria de Desarrollo Institucional, quien muy generosamente, pese a su agenda de trabajo muy llena, nos va a moderar, y moderar también va a significar dirigir, orientar, hacer alguna serie de preguntas, el diálogo. Ella, como usted sabe, es cabeza, digamos, del sector de internacionalización. Va a estar también el coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales, el doctor William Lee, y entre otros temas seguramente va a dar una reflexión general sobre las sedes de nuestra universidad, qué tareas están haciendo, en fin. E invitamos, por el tema de la universidad, a la directora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, la doctora Gabriela de la Cruz, quien está muy interesada en que hablemos de temas, por ejemplo, la universidad desde el punto de vista geoestratégico, qué papel juegan, y también, desde luego, temas de cooperación, que eso también seguramente los doctores Tamara Martínez y William Lee van a tocar, e intercambio también, porque finalmente en nuestra universidad es importantísimo hablar siempre de nuestra planta estudiantil, de nuestra planta docente, y invitamos al doctor José María Lasalle. Él en último momento, por una serie de circunstancias, no nos acompaña, pero habíamos invitado también, y ahora estamos ya confirmando, con el doctor Antonio López Vega. Él es justamente este biógrafo de Gregorio Marañón. Él es el director del Instituto Ortega Marañón allá en Madrid, de investigaciones, y él nos va a hablar. Él tiene una visión muy, muy amplia de la universidad europea. Entonces, de lo que se trata es de que sea un diálogo no solo intrauniversitario, sino también intercontinental, yo diría. Hay que hacerlo evidente, doctor. Es la segunda mesa que se lleva a cabo de forma presencial. ¿Dónde y cuándo? Es correcto, sí, muchas gracias. Se lleva a cabo mañana, miércoles 29 de mayo, a las 12 del día, en el auditorio José Vasconcelos del Centro de Enseñanza para Extranjeros. También tendremos transmisión en vivo a través de YouTube y de Facebook, de las tres entidades o instituciones: Colegio Nacional, Centro de Enseñanza para Extranjeros, CEPE, y Fundación UNAM. Ustedes pueden acceder con muchísima facilidad, pero además está la cordialísima invitación para que nos acompañen de manera presencial mañana. Entonces, en efecto, es la segunda mesa presencial de Hablemos de Cultura. Estamos muy contentos, digamos, de esa posibilidad, porque la sesión anterior, que fue el miércoles 24 de abril, a la misma hora, 12 del día, tuvimos una mesa muy relacionada con el primero de los ejes del Plan de Desarrollo Institucional de 2023-2027, que es finalmente gobernabilidad, gobernanza, gobierno, digamos, en términos de universitarios, en fin. Y tuvimos a dos grandes personalidades dialogando, y también a Dionisio Meade, y fue un diálogo muy, muy interesante. Para allá iba, ¿quién es el público que puede, que debe acercarse a este ciclo Hablemos de Cultura, doctor? Estamos esperando que tengamos presencia de estudiantes de la carrera de Pedagogía por el tema de la universidad. El CEPE está cruzando la calle con la Facultad de Filosofía y Letras, donde está Pedagogía. También por parte del ISUE estamos esperando que tengamos asistencia.
Y finalmente, pensando en estudiantes en concreto, pero la gran intención, y por eso también en un lenguaje claro, en fin, para el público en general. Por ejemplo, la mesa del 24 de abril, el primer tema es, definamos gobierno, gobernanza y gobernabilidad. Entonces teníamos a dos grandes personalidades, universitarios, Enrique Burgos y Eduardo Robledo, que además Eduardo es el director del programa universitario justamente de gobierno. Entonces, empecemos a dialogar sobre eso. Y está la grabación, yo les pediría que asistieran porque hicieron que la vieran, que la buscaran. Vamos a pensar también en una publicación, porque ellos definen con mucha fineza y mucho conocimiento teórico y práctico qué son todos estos conceptos que están circulando por todas partes. Un poco relacionado con esto, doctor, ¿cuál es, digamos, el valor, el extra, las cualidades de cada una de estas mesas? Entendiendo, por supuesto, que los conceptos, las bases son importantes, pero las reflexiones y también las preguntas que van surgiendo durante la plática, pues enriquecen eso de lo que debemos hablar y que está, como lo decía en algún momento, enmarcado en este gran paraguas que es cultura. A mí me gusta mucho, para responder la pregunta, me gusta mucho lo que dice Dionisio Mid. Dice, después de una hora de escuchar a estas personalidades especialistas, uno se siente transformado, ¿no? El diálogo es fundamental en la construcción de la verdad. Esta es una definición filosófica contemporánea que Guillermo Hurtado ha seguido exponiendo, en fin, qué es la verdad. Y las concepciones filosóficas contemporáneas son que la verdad la construimos. La vamos construyendo ¿cómo? En la investigación, claro, pero también en el diálogo. Entonces, lo que queremos es que quienes nos escuchen se lleven una serie de inquietudes, preguntas, desde luego, también respuestas. Por cierto, ahora que acabo de decir preguntas, algo que fue muy rico en la ocasión pasada, que la moderó el doctor Andrés Ordóñez, fue que llegaron preguntas. Entonces, ¿qué se pueden llevar? Bueno, la posibilidad de que estas personalidades respondan a preguntas muy específicas, inquietudes que tengan, y sí fueron surgiendo y esperamos que mañana ocurra lo mismo, es decir, que se lleven la confianza en que esta construcción de la verdad también es con el público, ¿no? Así será. La invitación está abierta a esta segunda mesa, La Universidad y el Mundo, mañana miércoles 29 de mayo a las 12 horas en el CEPE, y para quienes no puedan asistir está la invitación a seguirla a través de las redes sociales. Y yo quería dejar una pregunta que será un reto quizás para usted porque tenemos menos de un minuto, doctor, y preguntarle cómo o por qué la cultura se vuelve la vía para resolver los desafíos de nuestra vida cotidiana. Porque implica que nos hemos formado, que la cultura es finalmente esta gran síntesis que viene en la formación escolar, pero también en la formación, digamos, en casa, la formación en la vida cotidiana, en la vida privada y la vida pública, y finalmente la cultura nos permite reunir todos los aprendizajes que hemos tenido y todas las habilidades que hemos adquirido. Y también, bueno, yo viniendo desde la literatura diría que la cultura, a través de la literatura podemos encontrar una buena expresión de por qué la cultura es una gran cohesionadora, porque la literatura, el cine, el teatro, en fin, las artes en general, nos enfrentan a los grandes desafíos y los estamos viendo a través de personajes, ¿no? Entonces, de pronto podemos encontrar las grandes respuestas a nuestras propias preocupaciones, ¿no? Yo diría que sí. Nada más que agregar. La respuesta está ahí, la invitación está ahí. Sigamos este ciclo, hablemos de cultura y hagámoslo también en nuestro día a día porque es posible a través de nuestras distintas labores. Doctor Alberto Vital, muchísimas gracias, coordinador de este ciclo y por supuesto uno de los investigadores más destacados de nuestra universidad. Gracias, doctor. Muchas gracias. Nos vemos pronto y éxito en los proyectos que está por emprender. Claro que sí. Nos vemos pronto y de entrada nos vemos mañana a las
las 12 del día. Y bueno, cambiamos de tema porque Geografía y Paisajes, Historia, Cultura y Ambiente es el nombre del seminario internacional que organizan el Instituto de Geografía, el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental y el posgrado en Geografía. Se llevará a cabo el 30 y 31 de mayo a partir de las 10 de la mañana y bueno, tiene el objetivo de explorar conceptos como patrimonio, estética, turismo, ecología o historia ambiental a partir de encuentro de disciplinas como la geografía, la historia y la cultura y también además el medio ambiente. Ustedes pueden ser parte de este seminario también de forma presencial en el auditorio Francisco Díaz Covarrubias del Instituto Universitario o bien seguirlo a través de sus redes sociales. Ante la acumulación de aire caliente en coincidencia con la falta de lluvia y vientos, la UNAM recomienda evitar la exposición al sol, usar protector solar, hidratarse cotidianamente, utilizar ropa ligera, además de lavar frutas y verduras y también lavar nuestras manos, todo esto para evitar afectaciones a nuestra salud. Todo esto y más lo podemos encontrar en las páginas de Gaceta UNAM de este lunes. Gaceta UNAM nos informa sobre la onda de calor que afecta a nuestro país. Nos explica qué es un domo de calor y cómo afecta a los diferentes ecosistemas. Comparte infografías y además un mapa sobre las zonas donde se prevén indicadores históricos de altas temperaturas. Economistas universitarios coinciden en que innovar y contar con una mano de obra calificada son las mejores vías para aprovechar la relocalización de empresas o el llamado nearshoring. Solamente 1 de cada 10 personas presenta síntomas de hipertensión, una enfermedad silenciosa que ocasiona cerca de 50,000 fallecimientos cada año en nuestro país. Además de hablarnos de ingredientes, historia y recetas, Joel de Alba nos acerca a los responsables de seguir enriqueciendo nuestra diversidad gastronómica en A la Conquista del Sabor. Para conocer más el uso del cacahuate en las diferentes cocinas del sureste asiático, me vine a SOMSA en la colonia Roma, donde muy amablemente mi amigo Eleazar nos va a enseñar diferentes platos. Hola Eleazar. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto verte. Gracias, igualmente. Gracias por recibirnos. Pásale. Adelante. Y bueno, ya estamos listos para degustar y estoy aquí con alguien que conozco desde ya hace bastante tiempo, porque desde que yo llegué por primera vez a tu lugar, me encantó. Yo que pasé largo tiempo en Hong Kong, iba muy seguido a Tailandia y dije, esto sí sabe a Tailandia. Y era que me volví cliente asiduo y así los conocí. Pero aparte, es una historia maravillosa que a mí me encanta de migración, porque tu esposa es tailandesa, sí. Tú mexicano, una historia de éxito, de mucho trabajo, pero aquí están los resultados. Pues vamos a probar estas brochetas que se llama satay. Ajá. Son con salsa de cacahuate. Vimos cómo las elaboraba el chef. Y a ver, por ahí si hay más salsa. Aquí hay más salsa de cacahuate. El otro hay un encurtido, si lo quieres poner encurtido. Es de mis favoritas, Bueno, toda la cocina tailandesa, a mí, la cocina asiática en general me fascina. ¿Qué les puedo decir? Tienen que ir a Galanga para que les vuele el cerebro con estos sabores, que es la salsa de cacahuate con leche de coco. Y curry, y curry amarillo. Y que es una verdadera delicia. Ahora, cuando estabas de niño en tu natal Hidalgo, ¿pensaste algún día estar aquí? ¿Te imaginabas tener restaurantes tailandeses? Pues no, o sea, realmente yo ni me imaginaba en el mundo de los restaurantes. Yo cuando estudiaba me preguntaban qué iba a hacer y yo decía que iba a estudiar Derecho. Después de estudiando la prepa entré a trabajar en un restaurante y pues no, o sea, nunca me imaginé y menos un tailandés. ¿Qué probamos antes, papá? Si quieres la ensalada. Me voy a poner la ensalada, me voy a poner un camarón. La ensalada de papaya verde siempre va con camarón, ¿verdad? Bueno, en Tailandia la preparan ya sea con camarón, también Pero digo, la base siempre es con camarón seco. Camarón seco siempre sí, lo lleva.
no pica tanto, pensé que nos iba a picar. Está maravillosa, no nos quedó nada mal. No sé qué diría Ana, pero está fabulosa esta ensalada. Y para conocer la historia completa, los invitamos a que consulten este y todos los programas de A la Conquista del Sabor en nuestro canal de YouTube de TV UNAM. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana e invitándolos a todos ustedes para que también nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y los temas que les gustaría que aquí abordáramos. Nos vemos mañana a 2:30 de la tarde en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.